Hola queridos amigos de Tutorá.tv, es un gusto y un placer saludarles nuevamente en una edición más de esto que se llama De Figura a Figura con Raúl Askenazi. Y bueno, en esta ocasión me complace presentarles a un muy buen amigo mío, una persona de verdad admirable porque ha crecido y superado muchísimas cosas en esta vida. Él es el Jajam Nisim Betech, él es Jajam rabino principal del Bet Knesset de Ohel Yitzhak, que pertenece a la comunidad de Monte Sinaí. Jajam Nisim, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, mi querido Raúl. Es un placer y un gusto estar contigo y especial frente al auditorio de Tutorá.tv. Muchísimas gracias, Jajam Nisim, por acudir. Y la verdad que ya teníamos tiempo de querer invitarte porque tenemos muchísimas cosas que platicar contigo. Una de las principales, Jajam Nisim, eres relativamente joven para el puesto que tienes. O sea, ya eres rab de un Bet Knesset y tienes, si mal no recuerdo, si me equivoco, tú dime, tienes 34 años. Correcto. 34 años de edad y bueno, la apariencia se ve, ¿no? Te ves joven, esto es un cumplido. Gracias. Pero cuéntame un poquito. ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué se dio tan rápido este proceso? Porque no eres Jajam de Bet Knesset hoy nada más. Quiere decir, ya tienes años en este puesto. Quiere decir que empezaste verdaderamente joven. ¿Cómo se dio este proceso tan rápido? Así es, mira, mi querido Raúl, te voy a comentar, yo hace 10 años exactamente, fue cuando comencé con el Bet Knesset Or Yosef de Monte Sinaí. Posteriormente pasé el Bet Knesset Ohel Yitzhak, también de Monte Sinaí, ¿no? uno del otro. 300, 400 metros. Realmente es la gente muy parecida, es gente muy buena, que se entrega también por acercarse a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Realmente es un kahal, es una congregación muy bonita. Es un placer trabajar con ellos y para Divino, ellos, ¿no? Es precioso. Se siente un apoyo, haces una conferencia, una clase, la gente viene, apoya, quiere. Está en el lugar. Algo muy especial. Te voy a platicar, si hace 10 años fue cuando me comentaron exactamente después de las fiestas, después de Yom Kippur, un víspera de Sukkot, me dijeron que si quería entrar a conocer el Bet Knesset en Interlomas. Yo vivía en Interlomas y acudí para Sukkot para ver qué era lo que se necesitaba. Tenía 24 años y me gustó mucho. Empecé primero un poco de Hazán, Baal Koré, dar clases. ¿Entraste luego como Jajam del Bet Knesset? De todo, entré de todo. O sea, empecé como el Hazán, de entre semana, Baal Koré, a dar clases en las noches para adultos. Entre semana dar shiurim, ser también el coordinador del Talmud Torah de esa sede de Monte Sinaí. Entré hasta antes de eso, Jajam, ¿si no tenías un nexo con la comunidad Monte Sinaí? No. ¿Qué es lo que te ligó? Lo que me ligó, un poco antes, en Lag BaOmer, me habían invitado si quería conocer la comunidad. Fui al Bet Knesset de Bet Yosef a hacer Hazán en Lag BaOmer. Fui a Hazán, dije Arbit, cantando el Kaddish, todo bonito, y me dijeron, quédate en stand-by. Nosotros te avisamos. Todavía no sabían qué iba a pasar con el Bet Knesset de Or Yosef. Y así es como, después de un tiempo, me dijeron, ya se inauguró en Rosh Hashanah Yom Kippur. Rosh Hashanah Yom Kippur yo estuve como Jajam en otro Bet Knesset, un knis de Maguen David, de la comunidad Maguen David. Ahí estuve como Hazán, Baal Koré, como el Jajam de Rosh Hashanah Yom Kippur, de Seminyan. Terminando, fue cuando ya me dijeron de Monte Sinaí que si quería probar si me gustaba el lugar. Era casi 40 minutos de mi casa caminando. Conocerás Interlomas, subidas y bajadas. Para todos nuestros amigos, Tutorá.tv, la colonia en Interlomas, aquí en el Estado de México. Una colonia pequeña a lo mejor, pero sí con montañas, construidas sobre montañas, literalmente. Y así es, pero hermoso, me gustó mucho, recibí mucho calor de la gente, mucho apoyo de la comunidad y me aventé. Y a partir de ahí, entonces, literalmente desde los 24 años de edad, ya eras el rabino responsable de un Bet Knesset. Cuando recibiste la noticia por primera vez o que plasmaste tu firma en el contrato, a esa edad, ¿qué dijiste? ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste listo desde el primer momento? La verdad, nunca firmé contrato. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ha sido siempre de palabra y de palabra honrada de ambos lados. Okay. Siempre ha sido, por eso no. Pero en el momento que te dijeron, vas a entrar al Bet Knesset, ¿dudaste de ti mismo o sabías que eras capaz para tomar las riendas del Bet Knesset? No dudé
ya que sabía que tenía en quien apoyarme. Me refiero a que llegué a estudiar mucho tiempo, tenía gente a la cual me podía apoyar, cualquier necesidad. Tuve siempre amigos, jajamim, los cuales al principio, en lo que tenía dudas para adentrarme, hablaba con ellos, les pedía consejos también, preguntas de alajá en lo que yo iba estudiando. A esa edad todavía no había estudiado todo, estaba estudiando, no terminaba, estaba estudiando varios temas, varias cosas, estudiaba unas cosas, lo que no sabía preguntaba, investigaba, hicieran hay veces noches de checar, de investigar, hay veces a la hora de la comida, llegar temprano al CNIS porque tenía ciertas dudas y investigar, preguntar. Sin embargo, eso me sirvió mucho. Claro. Aprendí demasiado y aproveché más el tiempo. Claro. Oye, no tiene nada de malo, ¿no? Para toda nuestra audiencia que nos ve. Es de sabios reconocer que a veces no sabes algo, no tienes que saber absolutamente todo. Así es. Y preguntar, ¿no? Ser humilde y Así decir, es. ¿sabes qué? Me preguntaron X y Y, no sé, ¿me puedes ayudar? Es para un jajam indispensable este factor. Hasta ahorita, incluso normalmente cuando me hacen preguntas, siempre les digo, les contesto, pero les digo, déjame rechecarlo. Claro. ¿Por qué? Porque siempre es bueno ver otra visión. Okay. Otra visión, a menos que sean cosas que hay que contestar ahorita, Al momento que sean urgentes. al momento lo digo. Pero si es algo que puede tomar tiempo, siempre prefiero estar apoyado con alguien. ¿Para qué? Es manera de mostrar también que entre todos mis amigos, mis jamim, todos somos uno. No estoy solito en el mundo. Claro. Estoy siempre acompañado Es un equipo y apoyado. que se dedica a lo Todos. mismo y que trabajan para el mismo patrón. Así es. ¿No? Así es, como decimos siempre, no hay en todos los CNISes, no hay competencias, todos somos sucursales. Exactamente. Oye, Jajam, todos somos amigos. Bueno, entonces a los 24 años comienza tu travesía en esto del rabinato, si se permite la expresión. Pero, ¿cómo te preparaste? O sea, estudiaste en México, ¿siempre toda tu vida fuiste ortodoxo? Sí, correcto, siempre fui ortodoxo. Desde la primaria estuve en la Yeshiva Keter Torah, terminé mi preparatoria ahí. Y después, literal, como todos, se van a Eretz Israel. Me quedé unos 8 o 10 meses más, preparándome un poco más, lo que le llaman kibbutz. Aquí en México, incluso estuve doble kibbutz en México. Después me fui a Israel, a Beit Vagan. Ahí estudié en la Yeshiva. Lo que hacía, tuve un amigo un poco más grande que yo, que me dio un sabio consejo, muy sabio consejo, el Jajam Moshe Shabot. Me dijo, vas a Israel, te recomiendo, él me dijo, no sabes lo que pasa en el futuro. Agárrate un libro y empiézalo de principio a fin, que te va a servir para toda tu vida. El Mishnah Berurah. Me dijo, no puedes regresar sin saber el Mishnah Berurah. Los 6 halakim del Mishnah Berurah. Lo que hice, empecé con el Halek Bet. Después me fui al Aleph. Y así empecé a estudiarlo todo. Estudiaba en tiempos libres, en noches, llegaba un poco antes para tratar de saber las alajot, las leyes, qué tengo que hacer. Aparte de cumplir con mis horarios de la yeshiva, tenía mis horarios especiales para estudiar eso. ¿En qué yeshiva estuviste? Ateret Israel, que el director, el Rosh Yeshiva, es Baruch Mordechai Ezrahi Shlita. Él es el Rosh Yeshiva. Y ahí entonces me sirvió mi preparación en Gemara, en Rishonim y también en Alajá por esa parte. Posteriormente estuve en New Jersey, en el Bet Midrash Gavoa de Lakewood, New Jersey, ahí estudiando año y medio. Ahí también estudié Gemara, pero ya empecé un poco con Alajá, un poco más a profundidad. Okay. Una yeshiva grandísima, ¿no? En Lakewood. En mis tiempos no era tan grande como ahorita. Me han dicho que ya cambió muchísimo, que ya está gigante. Cuando yo estaba... No recuerdas que era tanto. Eran 1000 muchachos, dividido en varios, y era mucho. Porque, perdón, Ateret Israel también en Eretz Israel es una yeshiva relativamente grande. Así es. Tiene, a lo mejor no sentiste tanto. La diferencia. Ateret tiene como Ateres, como le decimos, como Ateres. Tiene sobre 450 muchachos cuando yo estaba. Llegué a Lakewood, había 1000, pero habían como 3 o 4000 abrejim también. Entonces sí era grande. Increíble. Pero ahí es donde me metí un poco más a estudiar alajot, leyes de profundidad, así es. Y es donde me preparé mucho. Posteriormente llegué a México. Antes de que llegues a México, ¿te puedo preguntar qué diferencias encontraste entre estudiar en una yeshiva en Israel y estudiar en una yeshiva en Estados Unidos? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque hoy en día, no sé si estás enterado, Jajam, que hay como
una moda, se puede llamar, de que los muchachos ya no quieren ir mucho a Eretz Israel porque está muy lejos al momento de salir de la prepa y como que se está agarrando de moda, está cool, está in, irse a Estados Unidos, en Filadelfia, en Nueva York, en New Jersey, etcétera, en Baltimore. Correcto. Hay muchísimas yeshivot porque está más cerca, porque aprenden el inglés, porque la experiencia es otra, es diferente. Y es más, hay muchos muchachos que sí van a Eretz Israel, pero a lo mejor unos meses al principio, ya no es como antes, temporadas largas, y después llegan y se estacionan en Estados Unidos. ¿Qué diferencias encuentras? Mira, te voy a contestar con una anécdota. Un viernes en la noche nos invitó a varios muchachos, éramos 5 o 6 muchachos mexicanos. Nos invitó uno de los 4 Rosh Yeshiva de Lakewood, Rab David Schustel. Okay. Rab David Schustel, él nos dijo si queremos ir a su casa para conocer un kiddush en la casa de Rosh Yeshiva. ¿Cuántos muchachos no querían pasar eso? Nos dio la oportunidad y ahí fuimos. Fue una experiencia inolvidable. Vimos cosas muy especiales de cómo él lleva a su casa. Eso podríamos incluso llegarlo a platicar, pero para esta anécdota le preguntamos a él. A él le preguntamos, ¿usted qué dice a Rosh Yeshiva de Lakewood? ¿Qué es mejor, estudiar en Israel o estudiar en Estados Unidos? Obviamente la respuesta yo te la digo, pues claro que aquí. No, él nos dijo con unas palabras, nos dijo así, se tapó la boca y nos dijo así, Asur ledaber al Eretz Israel. Está prohibido hablar sobre Israel. O sea, como no hasta existe, la comparación le molestó. Dijo, no puede ni comparar. Podemos hablar de Lakewood, New Jersey, del Ben Midrash Gawá, con cualquier otra yeshiva de Estados Unidos, de México, de cualquier parte del mundo que quieran, en Argentina, yeshivot, lo que quieras. Pero no eres Israel. Pero Israel es Kodesh Kadashim, es santo. Esa no fue hay la comparación. Respuesta del Rosh Yeshiva y del Rosh Yeshiva. Siento algo parecido. ¿Por qué? Son 2 cosas diferentes. En Israel es otra vida. Aprendes a vivir al lado de Torah. En Israel... Todo el entorno, ¿no? No es nada más la yeshiva, no es nada más el estudio. Es la vida en general. La vida, la calle, la vida en las casas. La vida social. Todo vive nada más, es un mundo de Torah, el cual te adentras y ves cómo es la manera de vivir, cómo se sienten. Pensar, hay gente que no tiene para comer y está feliz, estudiando Torah y lo ves contento y alegre. Eso te da otra cosa. Cuando tú vas a Israel, ves otra vida y te das cuenta y dices, sí, esto es el yadut, el judaísmo. Vas a Estados Unidos, estudias Torah. Estudias Torah, pero la vida en general es una vida americana, una vida Lakewood, padre. Sí. Lakewood, New Jersey, es una ciudad completamente judía y ortodoxa. Pero no se siente igual. Estados Unidos no es lo mismo. Aunque yo iba para estudiar y estudiamos, era impresionante cómo veías gente, señores casados, que perdían la noción del tiempo. De repente yo me acuerdo que habían 2 personas que me llamaban mucho la atención. Uno le gustaba fumar mucho, por eso salía mucho del Midrash, porque estaba prohibido fumar. Lo veías fumando, a la 1 todos se iban a su casa. Él, eran las 3:30, y seguía todavía en las discusiones. Llegamos nosotros al segundo ceder, a la segunda parte, y él todavía no había terminado la primera, no había ido a su casa a comer. Y de repente se da cuenta que tenía que seguir estudiando. Wow. Ahí ves, llegamos, habría puertitas en los cuartitos en Lakewood. Veía señores de 50, 60, 70 años, 11:30 de la noche estudiando. Eso es increíble. La gente ya estudia. En Estados Unidos se estudia algo fuera de lo normal. Pero el entorno Israel es distinto. Es distinto. Yo no cambiaría. La respuesta verdadera. Yo no cambiaría. Siento que para mí Lakewood fue muy importante. Eso porque a lo mejor como un complemento, no para cambiarlo, ¿no? En vez de Israel, vámonos a Estados Unidos, pero a lo mejor sí como un bonito complemento, como una experiencia más para aprender inglés, para ver otro tipo de cultura, de ideología, etcétera, ¿no? Y la manera en la que se dedican, al estudio de Torah ahí, sí es a lo mejor más fuerte que en ciertas partes de Israel. Wow. Pero la vida de Torah, la experiencia en general. Cosa. No sé si recuerdas, pero esto digo entre paréntesis, estuve yo un verano en Estados Unidos, en Nueva York, hace muchísimos años, y es justo la temporada que estabas tú estudiando en Lakewood. No sé si recuerdas, en el verano yo fui 1 o 2 días
a Lakewood a pasar el día. Creo que pasé una Hace noche. 15 años. Hace 15 años. Estuvimos juntos literal en la yeshiva. Tú 15 estudiando años. y yo paseando. Está bien, se vale. Ahí estuvimos. Jajam, Así es. pasando a otro tema. Entonces, llegas, nos estás contando, te preparas en la yeshiva aquí en México, tu infancia, la adolescencia es en Eretz Israel, tu complemento importante en Lakewood, y ya después regresas a México. Tengo entendido, formas tu familia, te casas, tienes tus hijos, y sí. es cuando se da lo de Así ser es. rab de este Bet HaKnesset. Así es, correcto. Cuando ya eres rab de este Bet HaKnesset, yo la verdad tengo mucha curiosidad, ojalá que nos puedas contestar. Sí. Esta parte de ser tan joven y tener un puesto tan importante, ¿te ha causado conflictos a lo mejor con otros rabanim que a lo mejor no tienen credibilidad en ti por tu imagen, por tu edad, por lo que quieras y mandes, o a lo mejor me atrevo a decirlo hasta por celos o envidia? No lo sé. ¿Has tenido conflictos de esa índole por tu edad? Como lo estás presentando, está muy fuerte. Pero la condición es un sí. Sí. Sí, y es normal. No sabes el por qué, Es pero muy sí normal. has tenido No conflictos. sé, sí he tenido conflictos en los cuales lo que he hecho normalmente, cuando suelen hacer ciertas preguntas y yo digo algo y alguien me dice, ¿y por qué? Normalmente lo que hago es un escrito. A los libros. Escrito. A los libros me remito. Pero no nada más una recopilación de fuentes, una jaburá, una explicación de la alhaja que puse, la mando y le pongo, si hay algo que agregar, con mucho gusto. Claro. Y me he topado con muchas leyes no tan comunes, más que nada leyes diferentes, leyes que no son de día a día, de las cuales a mí me gustan un poco más y me adentro un poco más, y sí he encontrado varios conflictos. Sin embargo, siento que es parte de la vida. ¿Te molesta? Y es parte del crecimiento. No te molesta. No me molesta. O sea, lo No me tomas bien molesta cuando alguien te reclama y te dice tú quién eres para decir, o, Así es. o de dónde sabes lo que dijiste, escuché. Así es. No te afecta. No me afecta porque Ni te- entiendo a la persona que me lo dice, pero normalmente hay dos contestaciones, una bonita y una fea. Como siempre en todo. Y tienes que estar seguro y convencido de quién eres, ¿no? Así Digan es. lo que digan los demás. Si tú sabes que eres capaz, hay que ir por todas las canicas, Así como es. dicen por ahí. Te voy a platicar una anécdota. Una vez me pasó una boda en el Bet HaKnesset de Monte Sinaí, de las calles de Querétaro, en la colonia Roma. Bet HaKnesset precioso. por Hermoso. cierto, ¿no? Majestuoso ese Bet HaKnesset. Los leones donde a lo de mejor arriba, nuestros les- abuelos se casaron ahí. Dices, qué hermoso. increíble, tiene una historia muy rica. Ese que dices tiene una fuerza, algo hermoso. Sí, mucha energía. Yo lo que hice, después de que estudié para las leyes de casamientos, hice el examen, después fui a una boda con el rabino principal de la comunidad, El el rabino Ham Abraham Tobal. Tobal. Fui con Como él para practicar. para que él estaba a mi lado y yo hacía todo. Ah, ¿de verdad? Yo hacía todo. Wow. Él estaba en silencio, lo habían operado y no podía O sea, hablar. te habían examinado. Entonces, De la él- garganta. de la ¿no? Yo me garganta. recuerdo esa etapa. Entonces él me estaba checando todo lo que yo hacía. Y después me mandaron una boda a cada uno de los 4 batequinicios de la Keilah. Para que directo. oficiar y ya. Y después, boom, ya me soltaron. Y entonces Era- hasta que llegas a esta y tienes a los tuve jajamim algo. enfrente y Fue la primera boda que sí estaba con Rabbanim de edad mayor, con Rabbanim también que fueron maestros míos. O sea, sí era una boda difícil, Ok. por decirlo, llevarlo por los sentimientos. Y entonces, ¿cuál fue la anécdota ahí? Un jajam más grande que yo, sí llegó y me preguntó, ¿quién va a casar? Y le dije, Aquí tu ¿Yo? servilleta. le dije, yo voy a casar. Me dice, Se volvió loco, yo creo. ¿y por qué no vino Jajam Tobal? Dije, es que hay varias bodas en la comunidad y nos repartieron. Pero es una boda importante. Uf, Dije, la verdad es que Uf. para la comunidad todas son importantes. uf. Y a cada quien lo mandan, la Keilah sabe a quién mandar a cada una. Me dijo, ¿pero tú vas a casar? Y después de lo que me dijo, le dije, sí, yo tengo teuda para casar. ¿Usted? La verdad, sí fue una manera de sentir Como que lo sentaste ya. fuerza. Se Que a puso veces nervioso. en ocasiones jajam es necesario. Sin ¿Es faltar al necesario? respeto, ¿no? No, Pero así- es necesario como que poner tu línea, ¿no? Así es, alguien más grande que yo, a lo mejor me lleva más de 20 años. Más de 20 años, pero lo tuve que hacer porque me estaba Ya era mucha acosando presión, literalmente. ya era. Mucha presión.
Al Déjame final le di trabajar. que cante una verajá, canta muy bonito, una verajá, la de Asher Yatzar, que es larga y bonita, para demostrarle que no tengo nada contra él, al revés. Aguas, no Asher Yatzar, la del baño. No. En las bodas hay otra verajá. Muy grande y muy bonita. Exactamente, que es Asher Yatzar et Adam betzalmo. Eso. ¿No? Se la di para que vea de que yo con él no tengo nada, que la cante, y le pedí que la cante bonito. Una manera de decirle, Como que- y como eso he llegado a tener situaciones en las que me quedo callado, hay veces hay que contestar, sin embargo es algo con lo que hay que pasar, pero es algo con lo que crecemos. Tienes que lidiar con eso y te vas superando. Jajam Así Nisim, es. para cerrar este tema, literalmente, cuando la persona es joven, y como lo estás viviendo en esta experiencia de tu vida, sabe que hoy en día, por ejemplo, como que está de moda, ¿no? Vemos muchos jajamim, conferencistas donde tienen a lo mejor 100, 200 personas en cada conferencia, que están súper chavitos. Súper chavitos. Afirmativo. Y la verdad que en nuestra generación anterior, lo que yo viví cuando era chiquito, los jajamín que yo veía, eran jajamín que a lo mejor ni siquiera hablaban español porque venían de Siria o de quién sabe dónde. Y jajamín ancianos, fuertes. ¿Qué opinión te merece el hecho de que hoy en día se está abriendo como que este abanico de que los jajamín no necesariamente tienen que ser de 70, 80 años de edad, sino puede ser un chavito a lo mejor de, no sé, 20, 25, donde dan derashot, donde tienen un kaal, donde pueden estudiar y ya tienen teudá de alajot específicas que pueden contestar? ¿Qué pros y qué contras ves en esto? Mira, te voy a comentar, lo que me dices no es nuevo. Siento que en la historia, y no nada más sentimiento, investigando un poquito nos damos cuenta que es algo que va de generación en generación, generaciones jóvenes, generaciones adultas. Nos vamos a los hechos, hay que ver los libros. Uno de los grandes maestros, de los maestros talmúdicos, sabemos que el Talmud normalmente se llaman las discusiones de Abayé y Rabá. Correcto. Abayé y Rabá son Los más populares. populares. El maestro de ellos dos, ellos tenían dos maestros, uno llamado Rabbi Yosef y otro Rabá. Rabá era Rabá Bar Nachmaní, él era el tío de Abayé, Okay. de su alumno. Eran dos hajamim. Si nosotros vemos un poco el Talmud, estudiamos, nos adentramos, nos podemos dar cuenta datos súper interesantes. Dice la Gemara, Rabá, él era descendiente de Elías Cohen. Por lo tanto, tuvo una vida relativamente muy corta. Dice la Gemara, vivió 40 años. Jovencísimo falleció. Para aquellas épocas que vivían no tanto como ahorita, también era corto. Claro. 40 años. Y cuenta la Gemara que cuando estaban buscando un Rosh Yeshiva de Pumbedita, le ofrecieron a Rabbi Yosef, Tfaddal, por favor que él sea el Rosh Yeshiva. El rabino principal. La Gemara cuenta que mandaron a preguntar cuál es mejor, Rabá, Rabbi Yosef. Decidieron que Rabbi Yosef era mejor. Rabbi Yosef, él dijo, no, Rabá es un poco más grande que yo. Que él sea el Rosh Yeshiva. Y la Gemara cuenta ahí por cuestión de los astros, ahorita no es el tema. Al final eligen a Rabá. A Rabá, Yeshiva. como Rosh Yeshiva. Dice la Gemara que Rabá fue jajam 22 años, Rosh Yeshiva de Pumbedita. Entonces algo ahí hay que no me cuadra. Matemáticamente, 40 menos 22, 18. O sea que comenzó a ser Rosh Yeshiva de Pumbedita, que no era cualquier cosa. Pumbedita era la yeshiva, se llama de los jajamim más astutos de aquella época, cuando era un jovencito de 18 años. Comenzó la experiencia a los 18 años. No me puedo comparar con Rabá, ni nadie de nosotros. Pero en aquellos tiempos Ya se daba esto se daba esto. Lo que sabemos, Rabbi Elazar ben Azariah, a los 18 años. exactamente. Ya eran así. ¿No? Eran- Le ofrecieron y él- ser nací a los 18 el años. presidente dijo, pero no tiene barba, hubo un milagro. Entonces, esto es justo a lo que voy. Que Hashem Itbaraj le hizo un milagro de sacarles 18 hileras de barba larga, porque sí existía el concepto, y era el fondo de mi pregunta, sí existía el concepto de que la imagen te puede perjudicar. O sea, te ves un chavito, no te van a hacer caso. Te voy a decir, si estudias la Gemara ya, ves que la persona que dijo eso fue su esposa. Le dijo, no te van a respetar porque No eres van un a chavito. pelar, papá. Ella fue la que le dijo, no le dijeron los demás. Pero Hashem concedió A la esposa. Fue un pedido el de milagro. ella. Fue un peligro. Sí, es verdad, pero sí ha habido, y en la historia de repente hay jamim grandes, de repente hay jamim chicos. No nos podemos comparar con ellos. Pero si tú ves, hay momentos en la época que se buscaban rabbanim de edad grande, que eran los que daban la fuerza. Con fuerza, con Hay veces- autoridad. Autoridad. Pero hay veces en la épocas en las que se necesita juventud para que haya confianza.
Identificación, entendimiento. Ahorita vas a dar una conferencia. Si alguien que va a hablar no está metido en el mundo digital, y no tiene florecita roja. no sé si eso, pero cada quien lo que tenga. Si no estás metido en las cosas modernas, los jóvenes no se acercan. Incluso los adultos. Si los adultos te ven que tú ya estás de por allá, ya no. Hay épocas que necesitan sentir empatía. Eres igual que yo. Mira, hablamos lo mismo, comprendemos lo mismo, nacimos en la misma época. ¿Tú sientes que esta es una época en la cual se necesita de estos jajamim jóvenes que empiecen a atraer a la juventud? Sí, ya se está haciendo en México, en muchas partes del mundo, como rabanim jóvenes. Jóvenes son los que están atrayendo. ¿Por qué? Porque la gente siente identificación con alguien de edad mayor, un jajam de edad mayor que la verdad experiencia tiene más, sabiduría tiene más, consejos es otra cosa. Sin embargo, al momento de acercarte y hablarle de usted, oiga, y así, se rompe, hay un distanciamiento. Pero te ves a alguien joven que lo puedes tutear, platicar con él, le puedes incluso, que no los sentimientos pena, que tienes, te abres completo. Te abres. Eso es otra cosa. Con eso ya lo hiciste. Con eso la gente se siente identificada y se puede acercar. Y preguntas que le daría vergüenza o pena hacerle a alguien. A lo mejor a ti sí te las hace. Ahora, eso sí, siempre aclarando y siendo muy puntuales en que también este jajam joven tiene que estar preparado. No es simplemente carisma y saber hablar bonito. O sea, para poder entregar un mensaje de calidad y respuestas correctas, necesitas estar preparado por más joven que seas. 100%, y también tienes que aceptar de que no sabes todo. Claro. Y hay veces pedir consejos a los jamim que ya pasaron lo mismo, lo tuyo, que son más grandes. Oye, jajam, aunque no lo creas, el tiempo se nos viene encima, se ha pasado rapidísimo. Esto es una plática muy amena y ojalá que puedas venir en otra ocasión a platicar de muchas cosas más. Con mucho gusto. Pero no quiero despedir esta entrevista sin que nos menciones, porque también eres jajam, aparte del Bet Knesset, te encargas de la parte de la Hebra Kadisha en la comunidad Montesinaí. Correcto. Quiere decir, eres el rabino que se encarga de acompañar a las familias cuando tienen, Dios no lo quiera, un deceso de algún familiar, al Bet Haim, al panteón, vas al Esped a hacer la Levaya, etcétera. Te encargas como que de esta parte de la Hebra Kadisha, literal. ¿Necesitas tener un carácter natural de frialdad, a lo mejor puedo decir, para dedicarte a esto? ¿O simplemente te lo ofrecieron y pues adelante, soy bueno para esto y por qué no? ¿Te afecta, no te afecta hoy en día? Son muchas preguntas muy interesantes. Lo primero es de que no puedes ser frío. Si eres frío, no puedes ser jajam en la Hebra. Porque al momento que vas... ¿Cómo lidiar con esas experiencias tan difíciles? Al momento que vas con una familia que perdieron un familiar, no importa si es joven o grande. Una persona de Bar Minan joven, sin decir edades, una persona de 90, 100 años. Al final es un familiar que fallece. Es un familiar, es una madre, es un padre, es un abuelo, es un hermano. Deja un vacío grande. Es un vacío. Sea grande, sea chico, fue con enfermedades, fue de repentino. Cuando la persona tiene ese problema y uno se acerca con ellos a platicar y está frío, bye. Se rompe la relación. Ahí se supone que hay que estar para tener empatía, para sentirte bien con ellos. Entonces necesitas, número uno, calidez. Exactamente. Y sensibilidad. Y que te duela. Claro. El día que te deja de doler, puedes trabajar en otras cosas, pero no dar la derashá, no dar el esped, no platicar con los abelim, porque si hablas con ellos frío, se dan cuenta. Claro. Las palabras están de más muchas veces, el sentimiento. Si tu sentimiento no es caliente, no es cálido, no está con armonía, no vas a poder hacer nada. ¿Y jajam te afecta en tu vida cotidiana? Sí afecta, por eso he tomado cursos para eso. ¿De psicología, quiero entender? Sí, estuve más de 3 años estudiando psicología. Dentro de lo que estudié, una parte fue eso. Tomé un examen de burnout, que se habla un poco específicamente para esa parte, en la cual salí que estoy sobre el 50% de burnout. Quiere decir de que me afecta, pero lo sé desechar. Okay. Después si lo agarro desecho, no puedo desecharlo completamente. Algo se te queda. Algo se me queda, pero de poco a poco hay ejercicios que se hacen para irlos sacando de poco a poco.
sí hay que prepararse también para eso. No es nada más llegar y estudiar las leyes y estar ahí parados. También se necesita apoyo profesional. Profesional que sí lo estudié, lo tomé, incluso con 2 diferentes personas. Tomé el curso ya que cada quien lo da un poquito diferente y también para tenerlo bien. Es muy importante. Y sí, no es fácil. No es algo fácil. No es fácil. Pero te gusta, ¿no? Porque sientes que ayudas, ¿no? Sientes que Siento mucha paz que cuando veo consuelas. que se hace bien, cuando terminando todo, no porque te agradezcan, pero siempre todos te dicen gracias. Claro. Pero hay maneras de decirlo. Claro. Te das cuenta y ves Es que de te lo dicen adentro. de adentro. Entonces, ahí cuando me dicen eso, me doy cuenta de que cumplí mi cometido, que les llevé esa tranquilidad. ¿Alguien en tu familia se dedica también a lo mismo? Mi papá y mi mamá, ¿Cómo crees? los dos. Mi papá lleva más de 30 años Wow. que O sea, está tú en la desde Hebra Kadishá. chiquito te acuerdas que tu papá se Desde dedica a antes de temas que de la yo Hebra. nazca, más, 35 años. Mi papá entró en la Hebra antes de casarse. ¿Crees que eso a lo mejor te motivó para llevar como que este lineamiento en tu vida? ¿Como Puede que te ser, impulsó? puede ser, porque yo veía en mi casa que si alguien fallece, no hay hora, no hay trabajo, no hay familia, se va a ayudar al necesitado. Mi papá un día tuvo que irse a Israel a llevar un cuerpo. De la nada. Se quedó unas horas y se regresó. O sea, fue y vino. Es lo principal. Fue y vino, Ayudar a la no sé persona qué que día, está entre necesitada. semanas se fue un día y a los 3 días ya estaba, fue a Israel y regresó. Porque hay que llevar a alguien. Es algo que sí lo vi en mi casa, Lo mi mamá lo viviste desde mismo chiquito. también. Ella también se encarga también de bañar, darle la rajitza, la tara, la purificación cuando las alguien mujeres. fallece a las mujeres. Es algo que sí lo vi en mi casa y sí lo viví. Puede ser que eso me haya impulsado lo más adentro, puede ser que sea algo que me impulsó. Por lo mismo, no nada más me dedico de lo que es hablar con las personas, con los dolidos, también estoy en la parte de la Hebra. Porque aquí son 2 secciones. Una cosa es hablar ante los dolidos, otra Claro. cosa es dedicarse del cuerpo. También lo que es bañar, Ya estás en las vestir, dos. estar. Exactamente. Cuando mi tiempo me lo da por cuestiones comunitarias, también voy al ritual del baño, de la pureza, de la Wow. vestida, también lo trato de llevar a cabo. Pues ojalá que nunca se necesiten de tus Así servicios, es. Jajam Nisim. Y Pero que te Bezrat voy a decir Hashem algo. siempre los servicios que den sean de alegrías, ¿no? Amén. En bodas y bar mitzvot y en Amén. tus clases de Torah. Y te voy a decir una reflexión muy buena. Una reflexión que alguien una vez me dijo, falleció una señora de más de 90 años, casi 100 años. Llega el hijo y me dice, estaba platicando el hijo, después de los 7 días los acompañamos al Bet Haim. Estaba molesto que la gente le decía, bueno, mashallah tuvo una larga vida. Claro, como que lo consuela. Ya tuvo ¿no? una larga vida. Ya. Llegó él y me dijo, la gente no entiende. Tuve a mi mamá durante más de 70 años. Claro. Tuve más cariño. El arraigo, la El conexión arraigo más. era Al muchísimo revés. más fuerte. Me dijo, ¿creen de que por vivir mucho, por eso ya? Me dijo, al revés. El dolor puede llegar a ser el hasta dolor más es más fuerte. fuerte. La gente no me entiende. interesante. Y ahí vemos a los Abelim y hay que saber que todos tienen dolor. No hay que vivir mucho que esto. Todos tienen su dolor. Pero lo principal es después. Cuando uno le da la tranquilidad de que salgan adelante, que vienen al CNIS, empiezan a platicar contigo. Y ahí Vienen tratas al con CNIS, ellos y ya con otro aspecto, ya con otro semblante. vienen a las clases, Eso es lo más maravilloso. vienen a las fiestas, a los siyum que hacemos, vienen a las conferencias. Ahí se integran a la comunidad, se integran al CNIS. Eso Ahí es lo más cuando te das maravilloso. cuenta Vale que la cumpliste el pena todo cometido. el trabajo, ¿no? Así Porque es. la verdad, Jajam, ya para cerrar la entrevista, que este trabajo de ser Jajam, no me vas a dejar mentir, es muy difícil, es casi de 24 horas, es muy cansado, muy fuerte, pero a la vez muy satisfactorio. Así es. Muy satisfactorio. Y más, lo podemos decir tú y yo, que trabajamos para la misma comunidad, en una comunidad tan bendita y tan hermosa como es la comunidad Alianza Monte Hermosa. Sinaí, que tenemos el zehut, ¿sí o no? De 100%. pertenecer a. 100% una comunidad con un gran corazón, Enorme. valores, Literal de beneficencia, de... apoyo, ayuda y literal lo que necesitas, Ahí están. una Están para llamada ti. y ¿qué necesitas? Te apoyan. Sí, literalmente. Y no hablando nada más económico, no es Sí, no, eso. no. En Apoyo el moral, trato, emocional, apoyo moral. trato, lo que necesites. Yo siempre le digo a La mi esposa que somos verdaderamente afortunados de haber caído en Siempre, esta, estoy de acuerdo esta contigo. bendita comunidad. 100%. Y bueno, nada más ya para terminar,
Sabemos que tienes dentro del Bet Knesset, aparte de, obviamente, los minyanim de entre semana, de Shabbat, tienes clases para hombres, para mujeres, conferencias, shiurim de Daf Yomi. Obviamente, tienes un abanico y una variedad impresionante de clases. Hashem. Para todos aquellos que estén interesados, puedes, por favor, invitarlos. Con mucho y a lo gusto. mejor pasar tu número telefónico para aquellos interesados que te Con puedan mucho marcar gusto. y les sepas dar a detalle, ¿no? Tenemos en el Bet Knesset, Ohel Yitzhak, que se encuentra en Jesús del Monte número 34. Tenemos clases para mujeres todos los lunes a las 11 de la mañana. Tenemos en las noches clases para adultos, conferencias para jóvenes todos los miércoles a las 8 de la noche. Daf Yomi, todos los días tenemos Shabbat, domingo, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Daf Yomi, como dice, día a día lo tenemos. Todos están cordialmente invitados. Para lo que necesiten me pueden contactar. Mi teléfono es el 55 30 36 26 36. Va a ser un placer tenerlos en el Bet Knesset, un placer conocerlos y un placer poder convivir, poder tratar y poder adentrarnos en el judaísmo, adentrarnos en la Torá, acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Muchas gracias. Muchas gracias, Jajam Nissim, por acudir a esta, de verdad, Es un entrevista placer. maravillosa. Me Un encantó. placer. Fue verdaderamente increíble. Es un placer. Y bueno, solamente me queda agradecerte y bendecirte, gracias. que Hashem te mande toda la fuerza del mundo para seguir adelante en esta labor tan maravillosa que haces y que haces, por cierto, muy bien. Amén. Igualmente, que seas bendito por todo lo que haces Amén. y por esta maravillosa labor. Amén. Hazak Baruch, muchas Y gracias. bueno, solo me queda despedirme de ustedes, querida audiencia de tutorá.tv, no sin antes recordarles que yo soy Raúl Askenazi. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.